Cultivate con el Sensei. Llega la media hora de historia con el profesor Alejandro Jiménez. Y 38 de la mañana, y de acá al mediodía estaremos hablando de historia con el profesor Alejandro Jiménez. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo anda, Mariano? Muy bien. Camila, y por supuesto que que lo vamos a tener un poco de fondo, la gran interpretación del himno por parte de un grande de la guitarra como es Julio Covelli, ¿no? Exactamente. Esta interpretación de hace 2 años, porque ya vimos, escuchamos al Zurdo Bello, escuchamos a No Te Va a Gustar, y ahora... Si alguien tiene alguna otra que sea distinta a la tradicional, como esta, ¿no? Recordamos Hilario Pérez, creo, antes de la dictadura, creo que había hecho también una versión del himno, pero realmente, bueno, un maestro de la guitarra, tango, folclore, Julio Covelli. Y bueno, y saben ustedes que estuve haciendo una gira, así, involuntaria, por algunos canales, ¿no? Gracias, en gran parte gracias a esta casa, porque, porque me conocen más gracias a esta casa, digo, hay que reconocer y agradecer. Y en uno de los que estuve fue en un programa que conduce Jaime Clara, ¿no? De la mañana, que además fue una locura total. Llegué a mi casa a las 4 de la mañana y a las 9 mirate. Estaba al aire, allá dormí todo el resto del día, pero estabas en buenas condiciones. Y sí, intelectuales sí, estaba medio dormido. Sí, pero podía razonar. Bueno, Jaime Clara es Maragato, pero ahora vamos al final, vamos a hablar por qué esta entrevista fue muy peculiar, porque salió de los moldes tradicionales con respecto a la independencia. ¿Es una que te hizo Jaime para la mañana de Canal 4? Exactamente, ahí está. Y que está subida, bueno, que la quiera ver. Sí. Bueno, en definitiva, digo, esa fecha, y además vamos a mencionar algo que sucedió en estos últimos días, y es, Buenos Aires recibió al turismo uruguayo con carteles, con luminosos que decían, felices 197 años Uruguay. Y lo que estamos en el tema de la historia, la verdad que fue algo que nos cayó bastante mal, porque no son 197 años, muchas gracias por resubir el turismo de esa manera. Sabemos que Google también, ¿no? Lo usó también, la bandera. Claro, pasa que ven la fecha, claro, 25 de agosto de 1825, y dicen, están cumpliendo 197 años la independencia. Eso es verdad, ¿se acuerdan cuando el Bicentenario también decían felices 200 años? También, O sea que... yo creo que estos temas están buenos para aclararlos o para ver por qué las polémicas. Y en La Nación salió una nota que decía fecha patria paradójica, ¿no? Incluso el corresponsal de La Nación acá es Nelson Fernández, el papá de Pablo. Sí. Lo llamé a Nelson, que lo conozco mucho, y me dijo que no había sido él el que le había escrito. O sea que, bueno, está. No importa, digo, son datos que evidentemente nos muestran. Entonces todo esto también genera confusión. Sí, genera, al final, pero... Y en el medio de la confusión, al final nadie sabe cuándo. Claro, nadie sabe porque son esos temas que dan la interpretación histórica, ¿no? O sea, hace unos años celebramos todo el 11, ¿se acuerda? Bicentenario, lo que hablamos un rato con Camila, ¿no? De 2011, que se festejó por el grito de ascenso. El grito de ascenso y todo la batalla de las piedras, todos los hechos del 11. Bueno, y también se decía Bicentenario. Yo trabajé por el Ministerio de Turismo en aquella época en la comisión del Bicentenario. Bueno, que la emancipación artiguista es del 11 al 20. O sea, es el primer periodo. Artigas no puede llevar adelante su proyecto federalista. Que en el 17 viene la invasión lusitana, portuguesa, y en el 1820 se va al Paraguay, para no volver. Y luego sí podemos tener otra etapa del 20 al 30 que no sé cómo llamarla. Podría ser el proceso de la independencia unitaria, que no era la independencia que quería Artigas. Por más que hay pautas federales o de colores federales, por ejemplo, la bandera, bueno, en ese caso. Y vamos a ver que la provincia oriental, en julio de 1821, declara su fidelidad a Portugal, la provincia cisplatina. Entre los firmantes de aquella declaración, por ejemplo, estuvo Rivera, primer presidente del Uruguay, ¿no? Y vamos a ver que después, en el 22, y ya adelanto que vamos a hacer un ciclo de historia de Brasil, porque el 7 de septiembre, Grito de Ipiranga, es los 200 años de Brasil. O
Se va a hacer Ahora además, sí son 200, ellos claro, están seguros. claro, por eso vino el corazón del primer emperador Sí. desde Europa. ¿Viste que el otro día el corazón estuvo recorriendo Brasil? Sí, o sea que en definitiva. Claro, el corazón estaba allá Pedro porque I. él pidió. Pedro I. De Pedro Sí. I, el primer emperador que tuvo Brasil. Sí. Y vino el corazón y estuvo recorriendo Muy- Brasil en el marco del Bicentenario. Muy peculiar, además, un país que es el único que se independiza como imperio, Sí. no como república como el resto. Lo Bueno, tuvieron como en un cáliz de oro, ¿no? sí, Algo vamos, así. vamos a dejarlo. Sí. Es Me un encanta, buen dato. me encanta ese Sí. ciclo. Lo dejamos para 2 programas. Sí, por lo menos, está divino. que vamos a Pará, hacer. lo que, el recipiente en el que estaba, ¿era un cáliz de oro? La verdad que no. Pero era como un cáliz, pero ¿no? puedo averiguar Dorado, la sí. próxima. Pero en Y definitiva, formol. además son los símbolos. La espada de Bolívar que el otro día desfiló cuando asumió Petro, lo que sé, digo, son símbolos que tienen que ver Cuando con no- la historia cuando no se puso de pie el rey de España, ¿viste? Identitarias, ¿no? O sea, son situaciones de identidad que se reiteran a lo largo del tiempo y que se siguen dando. Bueno, y en el 25, para ir simplificando, bueno, desembarco los 33 el 19 de abril, el 29 de abril el abrazo del Monzón, ¿se acuerdan ustedes? Aquel famoso encuentro entre Rivera y La Valleja, Oribe y Rivera que estaba del otro lado, estaba del lado, ¿no? En ese caso, ya brasileño. No era lo mismo ser parte del Imperio de Brasil que ser parte de Portugal. Por eso digo que ahí es un quiebre. Cuando se independiza Brasil y pasamos a ser brasileños, ¿no? Eso cambia evidentemente. Y el 25 de agosto las 3 leyes de la Florida, ¿no? O sea, las 3 leyes reunidas en la Asamblea, la Piedra Alta, en Florida, las leyes de independencia, unión y pabellón, ¿no? Independencia con respecto a quién. De hecho y derecho, libre e independiente del rey de Portugal, del emperador de Brasil y cualquier otro del universo y con amplio poder para darse la forma que en uso y ejercicio de su soberanía estime conveniente. Soberanía, palabra muy importante, porque declarábamos nuestra soberanía, ¿no? La de unión, ¿no? Que es la otra que viene, las Provincias Unidas, la provincia oriental unida además de este nombre, o sea, de el nombre de Provincias Unidas del Río de la Plata. O sea, declaramos querer ser parte de lo que luego fue Argentina, ¿no? Digo luego porque cuando uno hace estas simplificaciones le caen con los 2 pies, ¿no? Y decimos, hay que decir que no es que fue Argentina en el momento. Argentina después hay un proceso por el cual se conforma Argentina como la conocemos hoy. Y la última, las 3 franjas horizontales, celeste, blanca y punzó, hasta incorporación de diputados de la provincia oriental a la soberanía nacional, que ahí se enarbole el de las Provincias Unidas a las que pertenece. O sea, en definitiva, vamos a ver que son 3 leyes que son un mismo acto administrativo. ¿Qué quiere decir? Un mismo acto político-administrativo, vamos a llamarlo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? No fue que un día hicieron una y otro día otro, no. Independencia y unión son hechas con espacio de un rato, como que dice, ¿no? Una y después la otra. O sea, 3, que sí podrían ser 3 artículos de una misma ley, ¿no? Pero se llaman como leyes fundamentales. A partir de allí, la guerra entre el Imperio de Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Los orientales ganan el ícono de la victoria, los íconos de Rincón, el 24 de septiembre, Sarandí el 12 de octubre, Rincón Rivera comandando las fuerzas, Sarandí La Valleja comandando las fuerzas el 12 de octubre, las fuerzas orientales vencen a Brasil. Y son 2 hechos políticos muy importantes porque refrendan o afirman la voluntad independentista, la voluntad, yo diría, autonomista que tenía la provincia oriental. Después, el comienzo de la deliberación de la Sala de Representantes de la provincia oriental, donde sale el cuerpo de leyes que son básicas para la Constitución del 30, ¿no? O sea que realmente el 25 empieza a configurarse la provincia oriental o el Uruguay en las leyes que van a ir saliendo de esa asamblea que va a sesionar en distintos lugares. Bueno, hay allí también el mismo 27 hay una batalla muy importante que es la de Ituzaingó en enero, en la cual se vence otra vez a los brasileños. Y hay algo muy importante y que determina todo esto, que es la mediación británica, ¿no? La mediación de Lord Ponsonby. No sé si Mariano o Camila tuvieron de profesor a Washington Reyes Sabadí en la facultad. No lo llegaste a tener. Decía, me acuerdo de los libros. Reyes, Sí, claro. Crónicas de Uruguay, por ejemplo. Reyes en sus clases, que no decía lo mismo que los libros porque era bastante más zarpado en las clases, hablaba de Ponsonbylandia. O sea, surgió Ponsonbylandia, ¿no? Porque Ponsonby había mediado. Hay una ligación muy interesante.
Ponsonby era muy amigo de Pedro Trapani. ¿Quién era Trapani? Un saladerista en Buenos Aires, se estableció en Buenos Aires, y toma contacto Ponsonby con Trapani, y a su vez se comunican con Lavalleja para establecer que a Inglaterra le servía para sus negocios. Lord Ponsonby era enviado de la corona británica, lo que llamaba la independencia absoluta. ¿Qué quiere decir eso? No le servía ni que fuera una parte de Brasil, ni una parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. A Inglaterra le servía aquello del Estado tapón, muy discutido también, por supuesto, lo que lleva en el 28 a la suspensión de hostilidades entre Brasil y las Provincias Unidas, negociaciones que no voy a detallar porque sería mucho tiempo, y en agosto del 28, de 1828, la Convención Preliminar de Paz, ¿no?, con mediación inglesa, ¿no? A mí, Sí. en la clase de historia en el liceo, Diga. nos daban el dato cholulesco de que Sí. Lord Ponsonby lo había mandado acá a Sudamérica porque había tenido un amorío con la reina. Es posible. ¿Es verdad? ¿Existe ese Eso, chisme? sí, habría que Ya. habría que revisar alguna, lo que sea, publicación tipo, no sé, alguna Radiolandia de Inglaterra, no sé, la verdad que no lo tengo. No sé. Pero es posible, esas cosas, esos lugares, esos romances cortesanos posiblemente haya sido, digo, hayan dado esa situación. Pero lo envió la corona. Sí, sí, claro, porque van a ser dos, va a ser Ponsonby y Canning, ¿no? Que van a ser los que... Es por eso que no somos independientes por decisión propia. Para alguno, no es casual de que de un lado del obelisco esté Ponsonby y del ¿Viste? otro lado está Canning, ¿no? Digo, o sea, algunos dicen, no es casualidad que estén Es recortita Lord Ponsonby. flanqueando, ¿no? La gente la conoce igual por los hospitales. Ahí está, al Porque costado. está el Pereira Roser está ahí. Sí, Sí, y Es la calle del Pereira Roser. es la calle, ¿no? Artículo primero, Brasil establece que la provincia oriental será libre e independiente bajo la forma de gobierno que es juzgar y conveniente a sus intereses, necesidades y recursos. El artículo 2 lo mismo, pero las Provincias Unidas. O sea, esta formulación, para los que realmente van a construir, porque después viene la construcción, ¿no? Después de esto. Para los que van a hacer la construcción de la identidad, es como decía Camila recién, hablan algunos castellanos, por ejemplo, Alfredo Castellanos habla de concesión graciosa. O sea, queda la independencia como que nos dieron la independencia. O sea, concesión graciosa como que no tuvimos nada que ver. Porque entre otras cosas no se menciona la voluntad oriental. No se menciona, por más que después se lo llevan a la Valleja el texto. Crearon el Estado tapón porque estratégicamente se necesitaba. Sí. Tapón. Pero después voy a fundamentar yo porque no quiero el 4 de octubre. Que los maragatos se van a enojar, pero bueno, tengo varios amigos. Voy a mandar saludos a Juan Carlos Barreto, que es el director, el coordinador de la parte de territorial, de gestión territorial del MEC, o Adriana Santucho, que es una profesora, porque me escribieron varios maragatos, diciendo, pero vas a hablar de esto, que para ellos, ahora vamos a hablar de eso. Ay. Artículo 10, Brasil y Provincias Unidas pueden intervenir hasta 5 años después de jurada la Constitución en caso de guerra civil. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que pudieron haber intervenido, porque en el 32, Rivera, ya presidente, se levanta la Valleja. O sea, que ahí pudieron haber intervenido. O sea, el Uruguay surge con una espada de Damocles de que si pasaba algo, podían venir de un lado y de otro, ¿no? De Brasil o de las Provincias Unidas, a poner orden, ¿no? Y en el artículo 7, ambos estados ratifican la constitución de las provincias orientales, oriental, y el 4 de octubre fueron canjeadas las ratificaciones en Montevideo. De ahí la fecha, 4 de octubre de 1828, y en noviembre empieza a trabajar la Asamblea Constituyente. O sea que el 4 de octubre es cuando se canjean las ratificaciones, estamos hablando de Provincias Unidas, provincia oriental, porque también la Valleja interviene allí, ratificándolas, que era el gobernador provisorio, y también, por supuesto, el Imperio del Brasil. O sea que, en definitiva, a partir de allí empieza a elaborarse la Constitución, bueno, que se lleva adelante y se jura el 18 de julio de 1830. Que yo ya dije hace algunas semanas, para mí esa es la fecha. Pero bueno, ya lo La de hablamos. 1830. Ya lo hablamos. Pero vamos a lo peculiar. Entonces vos querés tirar la casa por la ventana. La fiesta tiene que ser en julio de 1830. Sí, yo creo que sí. Porque ahí empieza la vida del ente jurídico. Cuando que se juró es la Constitución. Uruguay. el Uruguay. Pero, ¿no? El 4 de octubre fue reivindicado y es reivindicado. Y ahora les voy a contar por qué. ¿Fue alguna vez feriado nacional? Sí. La ley de mayo de 1834, firmada por Carlos Anaya, que era presidente interino, marca que
el 4 de octubre será una media fiesta. ¿Saben lo que es una media fiesta? La que no se celebra todos los años. O sea, claro, se celebra año por medio, por ejemplo. ¿No es el Día de los Animales, aparte? 4 de octubre creo que sí. Sí, ¿no? sí. Bien atento, Mariano. O sea que, y establece esa ley de mayo del 34, que el 18 de julio será la gran fiesta de la República. Presidente Colorado, por supuesto, fecha colorada, ¿no? El 18 de julio. Pero en 1860, Bernardo Berro, presidente de la República entre el 60 y el 64, deroga esa ley. Y no volverá a ser feriado. O sea, fue feriado 30 años, el 4 de octubre. Y establece el 25 de agosto, gran fiesta de la República, en una ley de mayo de 1860. El 25 de agosto considerada fiesta nacionalista o blanca, ¿no? Eso lo hablamos el otro día también. En definitiva, ¿saben una cosa? San José sigue reivindicando el 4 de octubre, de tal manera que tiene como independencia absoluta de la República. Tal es así que tiene una plaza en la capital con ese nombre, que esa plaza tiene a su vez una especie de monolito, que ahora vamos a ver a quién homenajea, y que se hace todos los años una fiesta, un acto con escolar, iniciales, al cual va hasta el intendente. Mirá. O sea que el aval departamental lo tiene. O sea que, ahora dígame, ¿ustedes lo conocían ese dato? Para nada. Y bueno, estamos hablando de 100 kilómetros de Montevideo, ¿no? O sea, ¿cómo? Y de ahí se me ocurrió, ¿se acuerdan de aquello que decía Omar Gutiérrez? La República de San José. Estaba pensando en lo mismo. Sí. En la República de San José. Claro. ¿Y saben quién inventó esta teoría? Vicente Caputi, un historiador, escritor, periodista, nacido en 1883, hijo de italianos, escritor, historiador. Y él es quien lanza en varias publicaciones la tesis de la independencia absoluta del Uruguay el 4 de octubre y prendió a nivel departamental de tal manera que todos los años está el acto y que en definitiva hasta hoy hay una plaza, hay un monumento conmemorativo y una estela en la cual hay un relieve en donde está la imagen de Vicente Caputi, ¿no? Que estoy investigando sobre personajes rarísimos, gente de San José, no conoce muy bien, yo quería saber si era masón, es colorado, se sabía que era colorado, combatió contra Saravia, por ejemplo, en 1904, murió en 1939. Por último, para ir terminando, voy a hablar de un profe muy querido por mí, que es Vázquez Franco, Guillermo Vázquez Franco, sí, que es uno de los que ha pateado el tablero varias veces con respecto a estos temas. Ese, por ejemplo, no se consideraba uruguayo, decía, claro, decía que era, soy cisplatino, decía en joda. Sí. Bueno, Argentinos Orientales decía La Valdeja en el 25. Sí. Bueno, la Convención Preliminar de Paz para Vázquez dejó a esta provincia sin historia, sin memoria y sin recuerdo, ¿no? Dice Vázquez. Lo que pasa que después, estoy de acuerdo, vamos a redondear, el tema es la construcción. Y la construcción nunca va a admitir una nación que la construcción se haga en torno a un hecho que sus ciudadanos o sus habitantes no avalaron o estuvieron al margen del mismo, ¿no? Yo creo que por ahí la construcción después viene y bueno, se hace y hoy es la construcción, el resultado de hoy es la construcción, es lo que evidentemente. Somos. Sensei, instrucciones del año 13 para los que somos orientales. Lo otro es partidario, dice Norberto. Sí, interesante. Lo que pasa es que Artigas estuvo más allá de los partidos, era anterior a los partidos, nunca estuvo, siempre se hablaba de Artigas Blanco, la cosa que nunca fueron ratificadas, ¿no? Acá les voy a dar un pique y es que en Betel Spa, además de disfrutar, te puedes capacitar porque tienen técnicas de belleza de las más solicitadas en el momento, como el microblending, con los materiales incluidos y los mejores profesores, y salís pronto para tirarte al mercado laboral con el seguimiento de los mejores profesionales. Infórmate en Betel Spa Uruguay en Facebook o cualquiera de las vías de comunicación. Betel Spa, la única cadena de spa del Uruguay que ahora también te capacita. Muy bien, Alejandro, gracias. Y nos reencontramos el próximo lunes. Investigar sobre Caputi, su personaje muy misterioso que nadie sabe nada, pero muy determinante de esto que instaló la fiesta de San José. Vamos a conocerlo. Los Maragatos tienen una razón para celebrar gracias a él. Nos vamos corriendo ahora al noticiero 970 Noticias. Estoy muy mal, me entreverada. Y luego la oral deportiva. Que pasen lindo. Chau, chau. Chau.